smells like the ocean, yeah, like get this lid off. Son unas medias. Mucho mejor que un filtro de café. Lo que sale de aquí es una especie de plástico. He hecho como unas láminas y luego lo he envuelto todo. No es un producto perfecto todavía, pero todo el proceso, toda la motivación para hacerlo es demostrar a la gente que la ciencia es accesible, tan accesible como cocinar. La información en Internet es muy amplia. No solo podemos comunicarnos, también tenemos acceso a todos los datos. Podemos construir prácticamente cualquier cosa, podemos hackear casi todo. Internet ha cambiado nuestra relación con el conocimiento. A través de las redes informáticas podemos acceder a información cada vez más diversa y compartir intereses con otros usuarios, ya estén en un edificio contiguo o al otro lado del mundo. Esta globalización del conocimiento permite a los entusiastas colaborar en proyectos independientes. Se llaman a sí mismos hackers, aunque sus habilidades en algunos casos no tengan ninguna relación con los ordenadores. Un hacker es alguien que usa un sistema de una manera para la cual no ha sido originalmente concebido. Para mí, un hacker es una persona que no se conforma con que le digan cómo funciona un objeto o un sistema u otra cosa y prefiere crearlo ella misma. El objetivo común es pasar del manual de instrucciones. Después de 40 años concentrados en la programación informática, los hackers se lanzan a la conquista del mundo real. Idean objetos y los fabrican de verdad, gracias a la impresión 3D. Se comunican con ellos mediante nuevos microchips y crean nuevas formas de vida mediante la manipulación genética. Aunque solo son entusiastas aficionados, hacen suyas actividades normalmente reservadas a los científicos. Gracias a estas personas, los descubrimientos del futuro bien podrían venir de instituciones no tradicionales, como los hackerespacios o los laboratorios de ciencia ciudadana. ¿Quiénes son estos entusiastas conectados que se autodenominan makers, biohackers y nova hackers? ¿Qué filosofía comparten? ¿Cómo están revolucionando la investigación científica? ¿Su independencia supone un riesgo o una increíble oportunidad para el desarrollo de la humanidad? Buenas noches. Si hay algo de lo que puede decirse que solo es cuestión de tiempo, es de los avances en el mundo de los ordenadores. Gracias a ellos, o a causa de ellos, la sociedad está cambiando a toda velocidad. Los ordenadores no son nuevos, pero, hasta hace bien poco, no estaban al alcance de todos. El término hacker se acuñó en la década de 1970 para referirse a los entusiastas de la informática. Estudiantes e investigadores de las principales universidades estadounidenses escribieron, corrigieron y recopilaron líneas de código que fueron el origen de los primeros programas informáticos. Eric Raymond es uno de aquellos primeros hackers. Participó en la gran aventura informática desde su casa en Pensilvania. En colaboración con miles más, este autodidacta ha ayudado a escribir parte del software gratuito más famoso del mundo, como el navegador Netscape, que luego pasó a ser Mozilla, y el sistema operativo Linux. Lo que solía pasar era que alguien escribía el programa que fuera y lo ponía en un sitio FTP, y entonces otra persona lo cogía de allí, lo modificaba y enviaba los parches al creador del programa por correo electrónico, los archivos DIF. Era una manera de decir: así es como mi versión difiere de la tuya. Es posible tomar un DIF, aplicarlo a la fuente y obtener una versión parcheada. Así que nos pasábamos las horas muertas lanzándonos archivos DIF cada uno desde su sitio.
Para compartir sus resultados, los hackers empezaron a intercambiar información. Primero de ordenador a ordenador y después a través de las líneas telefónicas. Eran los orígenes de una red que recibiría el nombre de Internet. Sus métodos de trabajo usando la corrección mutua fueron adoptados cada vez por más personas. Eric Raymond le puso nombre, código abierto. Se trata de exponer el código fuente del software al mayor número posible de ojos, de puntos de vista diferentes, confiando en que los problemas que contiene se hagan visibles para alguien, no necesariamente la misma persona. Los aficionados pueden hacer algo muy valioso, que es leer tu código desde un ángulo que tal vez no hayas tenido en cuenta. Es posible que ellos conozcan pruebas de resistencia que tú no conoces, pruebas que te permitan descubrir errores que no han aparecido en tu entorno particular de comprobación. Eric Raymond es una estrella entre los hackers. Detrás del funcionamiento de prácticamente todos nuestros teléfonos y ordenadores hay líneas de código que él ha escrito y por las que nunca ha cobrado un céntimo. Si tienes la mente estructurada como la tiene un hacker, programar o diseñar cosas como hacen los hackers es divertido, gratificante, algo que necesitas y en lo que quieres seguir trabajando. Y es incluso más divertido cuando estás conectado a una comunidad que puede darte sus opiniones, que desarrolla tu trabajo si es bueno y lo critica si es malo. Con el auge de Internet, cientos de miles de hackers se han sumado al movimiento. Ellos contribuyen a su vez a la escritura de nuevos programas. Más allá de un trabajo, el código abierto ha pasado a ser sinónimo de transparencia y libertad individual. Quienes acusan a los gobiernos y a las grandes corporaciones de intentar hacerse con el control de la red esgrimen el código abierto como un grito de batalla, una manera de combatir el espionaje y los intereses obtenidos ilegalmente. Las grandes organizaciones tienen inercias muy fuertes y un compromiso excesivo con unos planteamientos equivocados. Las redes de aficionados o de código abierto son mucho más ágiles, se adaptan a los fallos, recogen el feedback de la realidad mucho más deprisa. Es un proceso evolutivo. Y la evolución es caótica, no es control y mando. No es un proyectista diciendo, marchad todos en esta dirección. Cada año, la Feria de Makers de Nueva York reúne a una nueva generación de inventores. Llenos de imaginación, estos entusiastas, lejos de trabajar a solas en sus garajes, ahora están conectados entre sí. Se llaman a sí mismos makers. Hemos hecho una nube que se puede controlar con una aplicación web que hemos creado. Puedes presionar el botón y cambiar el color de la nube. Es mi muro gigante de dispositivos LED. Todo lo que ponga en la esquina superior izquierda de mi pantalla automáticamente se envía al muro. Ahora lo que hay es una cámara, pero es igual de fácil poner una película u otra cosa. Es una criatura de contacto, una escultura cinética que, cuando la tocas, te toca a ti, reacciona a ti. Alguien que está construyendo, creando, configurando, estructurando, incluso desmontando cosas. Pienso que la idea que hoy tenemos de los makers es la de unas personas que hacen proyectos de cosas. Y luego comparten esos proyectos, ya sea en persona, en las ferias de makers o por internet. Pero el hecho de verse uno mismo como productor y no como un simple consumidor está en la base de lo que trata este evento y de lo que pensamos que debe ser el movimiento de makers. Para los makers, una tecnología que surgió hace apenas 10 años se ha convertido en algo fundamental. A través de la impresión 3D es posible producir objetos reales a partir de archivos digitales. La impresión 3D surgió, he olvidado exactamente cuándo, tal vez en el 86, y se patentó muy poco después. Eso significaba que solo era posible acceder a una impresora 3D en el entorno académico.
Todos leíamos cosas sobre ellas en revistas de tecnología y nos preguntábamos, ¿cuándo vamos a poder ver una de esas impresoras 3D? Nadie tenía acceso a ellas. Y si lo tenías era porque trabajabas en un sitio donde podían permitirse aquella máquina de $60.000. Así que cuando por fin expiró la patente 20 años después, la gente pudo acceder a ella y empezó a preguntarse, ¿y si todo el mundo pudiera fabricar una? Sería genial, porque se pueden hacer cosas increíbles con esto. Sería tan revolucionario como cuando Gutenberg inventó la imprenta. Al final se llegó a la idea de crear una impresora que fuera capaz de copiarse a sí misma, una impresora hecha de piezas impresas en 3D. La primera impresora 3D se presentó al público en febrero de 2008 en la Universidad de Bath, en Reino Unido. Su fundador, Adrian Boyer, la llamó Darwin y la usó para imprimir las piezas del siguiente modelo. Era la primera de una larga lista de impresoras de código abierto que eran capaces de reproducirse, en lo que se conoce como Proyecto RepRap. Todas funcionan igual. Un filamento de plástico se desliza hacia una boquilla, donde se calienta y derrite. A continuación, un movimiento horizontal permite imprimir el plástico derretido en una forma bidimensional para producir la primera capa de la impresión 3D. Lo que hace es imprimir la primera capa sobre un material, como el cristal, al cual se queda adherida. Debe quedar bien pegada para que salga bien. Las siguientes capas se imprimen sobre la primera y se van pegando. Y así sucesivamente se van superponiendo capas y capas impresas, hasta que al final consigues un objeto sólido y compacto. Básicamente es eso. No tiene mayor misterio. Me sentí muy orgulloso de este ensamblaje, pero su construcción fue muy cara. En cambio, las versiones posteriores como esta, si nos fijamos en esto, es exactamente lo mismo. Aquí hay, no sé, 10, 15, 20 tornillos y tuercas y un par de cojinetes, mientras que esta solo lleva un trozo de plástico. Y este único trozo de plástico sustituye a todo eso. Es un ejemplo de cómo han mejorado las versiones de la impresora. La gente repara ciertas partes y lo sube a la red. Y todos usan la mejor versión que sale. Y así el proyecto se va perfeccionando. En la feria de Makers nos hacemos una idea de las infinitas posibilidades de la impresión 3D. La lista de objetos imprimibles va en aumento y cada vez son más precisos y robustos. La fabricación aditiva, otra expresión aplicada a la impresión 3D, podría revolucionar amplios sectores de la sociedad en un futuro no muy lejano. Sustituyendo el plástico por sustancias comestibles, es posible que algún día comamos pizzas impresas o galletas de harina de insectos, por no hablar de la carne sintética. En la construcción, el hormigón podría imprimirse capa a capa para levantar edificios en pocos días. La NASA espera llegar a construir sin transportar los materiales. La impresión 3D es muy práctica en el espacio. Se podrían imprimir pueblos en la Luna o en Marte. También es muy útil en los países desfavorecidos y las zonas catastróficas. Las impresoras 3D empiezan a ser una parte imprescindible del equipaje de toda ONG. Cuando no queda otra cosa, es posible conectarlas a un panel solar para producir piezas mecánicas o el material médico que requiera una situación. En Haití, la asociación Enable imprime prótesis médicas. Ahora mismo, casi todo tiene que ver con asociaciones que están interesadas en trabajar con organizaciones benéficas en Haití y proporcionarles los materiales y los equipos. Estamos intentando conseguirles unas impresoras a partir de otras y, lo que es más importante, enseñarles a usarlas para que, al final, consigan que sea una operación autosostenible. Enable ya está presente en más de 30 países. Sus prótesis impresas en 3D son 100 veces más baratas que las alternativas médicas. Esta mano fue diseñada para que tuviera un pequeño conector dentro, aquí. Los pacientes con los que empezamos a trabajar no tenían dedos, pero conservaban la palma. Por tanto, podían encajar la palma en esta superficie. Así, al doblar la muñeca, solo doblando la muñeca, se reproduce ese mismo movimiento en los dedos y pueden cerrarlos.
Gracias a un modelo que se ajusta y que se puede descargar, muchos miles de niños ya no tienen que esperar a terminar su crecimiento. Es un ejemplo de la eficacia de una tecnología desarrollada por hackers. Inventos como la impresión 3D solo han sido posibles gracias a los hackerespacios, zonas comunes donde los hackers se reúnen para compartir ideas y desarrollar proyectos conjuntos. Uno de los más conocidos en Estados Unidos es el NIC Resistor y está en Nueva York. Brett Bettis es uno de sus fundadores. Es el Steve Jobs de la impresión 3D. El sitio es tan popular que sus miembros deben ser cooptados para participar y tener las llaves. Sus puertas solo se abren al público unas cuantas horas a la semana. Hackers y makers de toda condición se juntan aquí para intercambiar herramientas y conocimientos. La disciplina de su elección, la electrónica, estaba fuera del alcance de los entusiastas debido a la generación de microchips, los circuitos miniaturizados. Pero ahora, una nueva generación de componentes fáciles de usar permiten a cualquiera fabricar su propio circuito. En Resistor es tal su popularidad que pueden adquirirse en máquinas expendedoras, como bolsas de patatas fritas. Es básicamente nuestro Shenzhen en miniatura. Tenemos un montón de cosas almacenadas. Así, cuando estamos inmersos en un proyecto, si de pronto necesitamos un tipo concreto de condensador o resistencia, en lugar de pararlo todo para hacer un pedido a alguna empresa del otro lado del mundo y esperar a que llegue el envío, tenemos una colección gigantesca de piezas y componentes sueltos que pueden servirnos para el proyecto que tenemos entre manos. Hay de todo: servomotores, resistencias, condensadores, componentes más pequeños y más cosas. David Huerta tiene 31 años. Desarrollador informático de día y hacker de noche. Es miembro de Resistor desde hace 5 años. Viene aquí casi todas las noches para trabajar en proyectos que están a medio camino entre la programación y la electrónica. Los componentes que usa, circuitos programables llamados microcontroladores, no requieren una formación especial. Solo hay que conectarlos a un ordenador. Este dispositivo LED está conectado a Panther 10. Y Panther 10, desde el primer momento, activa la salida. En lugar de una entrada, que sería para un sensor u otra clase de dispositivo que admita una entrada, lo que esto dice es: envía los electrones por ahí, en lugar de esperar su llegada. Es lo que está haciendo. Lo enciende un segundo y lo apaga un segundo. Modificando unas cuantas líneas de código, David puede cambiar el ritmo de destellos. Ahora voy a cambiar esto a 2000. Si no tuviera la posibilidad de cambiar esto de aquí, tendría que sustituirlo por otra cosa. Una pieza de hardware, claro. Pero como esto podrían ser muchos componentes diferentes, puedo programarlo. Bueno, no muchos componentes, pero puedo hacer que haga muchas cosas. Y solo necesito uno al que pueda cambiar el código y después hacer que se mantenga igual, mientras el código hace todo el trabajo pesado. Los microcontroladores son mini ordenadores equipados con un número variable de entradas y salidas. En cada entrada puede conectarse un sensor. Puede ser un detector de movimiento, un micrófono o un dispositivo GPS. A continuación, sus datos se transmiten al procesador del microcontrolador, que los convierte en datos digitales. Gracias a su programa informático, interpreta estos datos y responde de manera adecuada a través de una de sus salidas. Puede activarse con un movimiento, un parpadeo luminoso o un sonido, o las tres cosas a la vez. Las posibilidades de programación son ilimitadas. En esta ocasión, los makers han conectado un sensor de temperatura a su microcontrolador. Con solo presionar el dedo, los datos registrados varían en tiempo real. Hay un montón de posibilidades. Sí, se puede desplegar en una pantalla. Como cualquier presentación de datos, con temperatura, tiempo y cosas así. Puedes hacerte uno a tu gusto, básicamente. Si tienes un tazón de café, puedes ponerlo en el fondo y saber a qué temperatura está el café.
Conectando diferentes sensores a sus microcontroladores, los hackers miden toda clase de datos, incluida información del cuerpo humano. Esta startup de Brooklyn fabrica dispositivos para medir las ondas cerebrales. Antes, debido a su precio prohibitivo, este material estaba reservado a empresas especializadas en neurofísica. Ahora es el modelo más asequible del mercado. Tenemos un casco. Y por una buena razón, es un casco imprimible. Una vez que hemos separado el casco del soporte, ya podemos poner este nódulo en su sitio. Lo enroscamos así y ya está. Así de fácil. Conor Russomano y su socio no son neurofísicos. Uno es ingeniero técnico y el otro es artista. Se apoyan en una comunidad online de cientos de neurohackers entusiastas de la neurofísica que, además de aportar fondos, contribuyeron con programación informática y diseño de productos. La idea de las tiras de sujeción, que sirven para asegurar el cableado, fue una idea que yo descubrí aquí. Y ahora ponemos tiras de sujeción en todos nuestros equipos, porque es lo lógico. El dispositivo se basa en un microcontrolador conectado a 8 electrodos, colocados en cualquier parte del cráneo o en músculos del cuerpo. ¿Ya estás conectado? Ahora sí. Pestañea varias veces. Aquí tenemos los efectos de pestañear. Y ahora aprieta los dientes. Esta es la señal EMG, como vemos, una señal de gran amplitud. Podemos medir las señales eléctricas del cerebro, las de los músculos y las del corazón. Básicamente, las ondas de electricidad que nuestro sistema nervioso estrella contra nuestro organismo, las podemos muestrear desde diferentes posiciones y comprobar el cambio de voltaje en el tiempo y los patrones de ondas que surgen. Venga, podemos hacerlo. Ahí está. Muy bien. Cuando cierras los ojos, tu lóbulo occipital no tiene nada que ver porque no recibe energía y por tanto entra en una especie de letargo. Y en ese estado de reposo emite a 10 hercios. ¿Lo ves? Esto es una onda alfa. Preciosa. Los progresos en el conocimiento del cerebro podrían permitirnos algo más que poner en movimiento un pequeño helicóptero. Víctimas de derrames cerebrales y personas con discapacidades físicas ya están probando diferentes modelos de cascos con la esperanza de recuperar la movilidad perdida. El área de investigación más prometedora es la corteza motora. Es la parte del cerebro situada entre los oídos que se encarga de los movimientos del cuerpo. Cada zona tiene terminaciones nerviosas conectadas con su órgano correspondiente. Cuando queremos mover los brazos, la zona responsable del brazo envía una señal eléctrica que se transmite al músculo correspondiente. De igual modo, para mover los dedos, la zona de las manos transmite señales. Los avances en la investigación neurofísica están afinando nuestro conocimiento de la corteza motora. Es posible que en el futuro seamos capaces de interactuar con las máquinas. Un ejemplo del sistema de clasificación de la corteza motora sería conectar la mano derecha, la mano izquierda y ambos pies con 3 salidas diferentes a un controlador, que puede ser un controlador virtual o un dispositivo material. Es posible que en un futuro próximo o a más largo plazo tengamos sistemas que nos permitan comprender mejor la actividad de nuestro cerebro. Ahora no hemos hecho más que empezar a entender las reglas. En esta fase, solo unos pocos neurofísicos son capaces de usar la mente para moverse en un videojuego, utilizando sensores altamente desarrollados. Intento controlar al siguiente bicho usando las ondas cerebrales. Ya se está animando. En sitios web para compartir vídeos, los neurohackers publican sus hallazgos. El control a través de la frecuencia visual, la clasificación de las señales musculares, hasta cómo hackear el brazo de un vecino. Kane coloca electrodos de superficie en el cúbito del antebrazo de Gabriela. Estas lúdicas iniciativas son una prueba de la asombrosa creatividad de los hackers.
Aunando sus conocimientos y habilidades de programación, podrían ser los primeros en crear una verdadera interfaz entre los seres humanos y las máquinas. ¿Y si los hackers fueran aún más lejos y consiguieran programar no solo objetos, sino también seres vivos? Ese es el ámbito de investigación de los biohackers, o hackers de sistemas biológicos, de entusiastas de la biología como Michael Flanagan. Mientras los hackers informáticos escriben líneas de código, él trabaja con el ADN, un código infinitamente más complejo que existe desde hace millones de años en cada célula viva. Recopiladas en el ADN, hay millones de bases que se unen en cadena para formar los genes. Cada gen es un código de producción para las proteínas, necesario para garantizar el funcionamiento de los seres vivos. Pero no todas estas proteínas se producen de forma permanente. Cada gen va precedido de uno o varios promotores, secuencias de ADN que son reconocidas por organismos celulares solo si se dan las condiciones adecuadas para la producción de la proteína, y por tanto, deciden si el gen va a ser expresado o no por la célula. Puede ser temperatura, grados de iluminación o equilibrio químico. Este código permite que células con el mismo ADN produzcan proteínas diferentes en función de sus necesidades y del entorno. Gracias a los últimos avances en el campo de la manipulación genética, aislar y reproducir secuencias de ADN es ya una tarea que no reviste complicaciones. A partir de ahí, es solo cuestión de recombinarlas para crear nuevos genes. De este modo, Michael Flanagan espera poder vincular promotores con genes de su elección para crear bacterias que produzcan proteínas según se necesite. Voy a explicaros lo que estoy haciendo. Aquí tengo una cadena de ADN ascendente que voy a llamar U. Y me gustaría que se continuara con mi parte descendente, para ponerlo después en esta espina dorsal más larga. Por tanto, U sería la parte ascendente, D la parte descendente y B la espina dorsal. Sería como si tomamos tres partes distintas de tres juegos diferentes de Lego. Todas las piezas encajan, aunque la primera parte podría ser de un castillo medieval, la segunda de un camión de bomberos y la tercera de un estadio de béisbol, pero se organizan de una manera distinta a como lo hacían antes. Para introducir nuevos genes en una bacteria, los biohackers usan cadenas de ADN independientes llamadas plásmidos. Son fragmentos de ADN bastante compactos que se puede hacer que pasen a través de una membrana celular simplemente ajustando el equilibrio químico. Así, los biohackers pueden integrar partes diferentes de sus genes y fusionar todo empleando enzimas. Después introducen el plásmido alterado en la célula. Este nuevo gen recibirá el mismo tratamiento que los demás plásmidos y algún día será transformado en proteínas. Michael Flanagan es el primer biohacker que ha conseguido crear fotografías bacterianas. Alteró bacterias E. coli, de las que tenemos millones en nuestro tracto digestivo, para volverlas sensibles a la luz. Expuestas a una luz verde, estas bacterias producen un pigmento negro. Al cabo de unas horas, crean el equivalente a una fotografía en una placa de Petri. Tomamos los genes por su sensibilidad a la luz. Y estos proceden de cianobacterias. Bacterias que flotan en la superficie de los lagos esperando a que salga el sol. Por tanto, empezó con esta clase única de bacteria. Ahora vamos a ponerlo en una bacteria totalmente diferente. Y al ponerlo en una bacteria diferente, tenemos la oportunidad de hacer que realice funciones distintas a las de antes. Ahora detecta la presencia de esta luz, con esta longitud de onda concreta, y es como si dijera, hay una luz brillando sobre mí. Necesito expresarlo en determinado gen. Necesito fabricar esta proteína concreta. Y finalmente desembocó en el experimento de las bacterias fotográficas. Cuando fabrica este tipo concreto de proteína, el medio en el que se desenvuelve esta bacteria empieza a morir y produce un pigmento negro. Y este pigmento negro es lo que terminamos viendo en la imagen final que aparece en las placas de cultivos bacterianos. La fotografía bacteriana solo es la primera etapa. Modificando genéticamente células de levadura, los biohackers ya saben fabricar aromas como el de la vainilla o moléculas psicoactivas como el THC, presente en el cannabis.
En lugar de tener que cultivar hectáreas y hectáreas, pronto seremos capaces de producir a demanda estas preciadas moléculas, programando genéticamente unas cuantas células. El laboratorio donde trabaja Michael Flanagan está situado en pleno centro de Brooklyn. GenSpace es un laboratorio de ciencia ciudadana fundado en 2010. Un espacio libre donde se reúnen científicos, hackers y estudiantes para trabajar juntos en proyectos de biotecnología. Hemos enseñado biotecnología a cientos y cientos de personas. Ingeniería genética, biología sintética. Es parecido a un gimnasio, aunque detesto esta comparación, pero si uno paga $100 al mes, tiene acceso a las instalaciones y a un número determinado de materiales comunes, como placas de Petri, puntas de pipeta, guantes. Y la razón es que no queremos poner obstáculos a nadie. ¿Os interesa mucho la parte de hazlo tú mismo? Bien. Es bastante instructiva. Para este ejercicio, una sal de mesa iodada nos servirá. Así. Michael Flanagan carece de formación en genética. Es ingeniero técnico con un periodo de servicio en la NASA. Debe sus conocimientos de biología a los foros y sitios web de biohackers, en los que está disponible el genoma completo de las bacterias E. coli. Cualquiera puede investigar entre los 4,6 millones de bases y luego ordenar la secuencia que sea. Hemos recibido por correo los iniciadores de secuencia para un gen particular en el que estamos interesados. Una empresa especializada imprime por encargo las secuencias de ADN. Cuestan alrededor de $1 la letra y te las entregan a las pocas horas. Lo que tenemos es un polvo deshidratado, un producto químico nada más, una molécula con una estructura muy particular. Por sí solo no hace nada. Es un poco como conseguir un código de ordenador que estuviera tecleado en una hoja de papel con un texto. Por sí solo no sirve absolutamente para nada. ¿Debemos permitir que unos aficionados anden trasteando con las claves de la vida? Desde 2006, las autoridades filtran secuencias de ADN impresas para evitar cualquier brote de un virus peligroso. Pero el acceso de los hackers a las tecnologías, antes un territorio reservado a los científicos profesionales, sigue alarmando a la opinión pública. Los ataques de zombies, las epidemias de virus artificiales, incluso la vida eterna. Cosas que antes pertenecían al ámbito de la ciencia ficción, hoy parecen casi posibles. En noviembre de 2015, una biohacker estadounidense causó un gran revuelo en los foros especializados de Internet al afirmar que se había inyectado un virus modificado genéticamente en el extranjero, contradiciendo la opinión de los expertos que consideran que semejante operación es imposible. La naturaleza es el bioterrorista por excelencia. La naturaleza siempre está experimentando, probando cosas, y de todos esos millones de formas de vida microbiana, solo un puñado han resultado ser muy peligrosas, como el ébola. Por tanto, la idea de que tú puedas crear así, sin más, algo diferente y convertirlo en arma, que también es un mundo, ¿cómo vas a conseguir que haga estragos? ¿Dónde lo pones? Es prácticamente una misión imposible. Considerando que han sido poquísimos los intentos de esa clase que se han hecho para hacer algo así, desde luego necesitas más conocimientos que los que se imparten en una clase de GenSpace. Además, corres el peligro de infectarte con lo que quiera que estés trabajando, a menos que dispongas de unas instalaciones adecuadas, que por cierto no tenemos. Estamos en nivel 1 de bioseguridad. Ni siquiera disponemos de una cabina de nivel 2 con el sistema adecuado de ventilación para proteger al operador. En Internet se llaman hackers de sombrero negro a los hackers malévolos, que a menudo actúan en solitario. En el mundo real, el movimiento de los makers genera sus propios sombreros negros. Sus creaciones no solo son potencialmente peligrosas, letales incluso, sino que además están a disposición de todo el mundo y cualquiera puede reproducirlas.
¿Deberían mantenerse ciertas tecnologías fuera de la esfera pública para contener a los hackers? ¿Cómo se puede identificar a un posible terrorista si se pueden obtener las fórmulas en Internet con solo varios clics? En 2001, el FBI estableció un departamento dedicado a las armas de destrucción masiva. El agente especial Edward Yu dirige un equipo formado por científicos y antiguos hackers. Su trabajo es alto secreto y consiste en prevenir el riesgo de ataques procedentes de hackers de sombrero negro. Pero también trabaja en estrecha colaboración con espacios hacker y laboratorios de aficionados. Esto se desarrolla a gran velocidad. Por eso es muy importante que mantengamos esta implicación, nacida de la indignación, mientras sigamos disponiendo de una oportunidad para tener impacto en las comunidades y así poder educarlas y empoderarlas. Si hacemos bien nuestro trabajo, podrán reconocer las posibles consecuencias de los riesgos que comportan estos nuevos desarrollos. Y luego, si fuera el caso, sería el momento de tomar medidas para abordar esos riesgos potenciales y protegerse de ellos. Si alguna vez hubiera otra pandemia, nos estaríamos poniendo obstáculos a nosotros mismos. La siguiente vacuna eficaz podría venir de un laboratorio ciudadano. No me sorprendería nada. Por tanto, significa buscar un equilibrio entre los riesgos y los beneficios y asegurarse de mantener el diálogo adecuado con la comunidad científica y entre nosotros, porque ninguno puede pesar más que el otro. Aunque no amenacen a la sociedad en su conjunto, nada puede impedir que los propios hackers se pongan en peligro. Amal Grafstra es body hacker. En 2005 decidió hacer de conejillo de Indias para sí mismo, implantándose un microchip bajo la piel. Está justo ahí. Y si lo presiono hacia afuera se puede ver. Pero si lo suelto está como... Para mí no tenía nada de extraordinario. Simplemente me dije, quiero llevar una de esas etiquetas RFID que se implantan desde hace décadas en las mascotas. Quiero llevar una en la mano y poder abrir puertas y cosas así. En ningún momento lo vi como algo escandaloso. La tecnología de identificación por radiofrecuencia RFID fue concebida para rastrear ganado o contenedores. Es un simple código de barras electrónico reconocido por sensores preprogramados. Cada vez más hackers usan esta clase de chip para evitar la entrada de intrusos en sus ordenadores. Los chips garantizan que solo ellos pueden conectarse. Ya se implantan marcapasos en el pecho, estimuladores cerebrales en la cabeza y bombas de insulina en la espalda. Eso ya sería un verdadero cyborg, ¿no? Es como si dijeras, muy bien, pon esto aquí. Lo que hace falta es evolución social. Pienso que si el tiempo y la historia tienen algo que decir al respecto, seguramente es lo más importante que está sucediendo ahora mismo. La quiebra del miedo social, de los estereotipos y la aprensión de la sociedad respecto a esta clase de tecnología. En la ciudad industrial de Pittsburgh, en Pensilvania, el colectivo Greenhouse Gateway reúne a los body hackers más radicales. Se identifican con el movimiento transhumanista, cuyos adeptos consideran que la humanidad es capaz de dirigir su propia evolución. En su tiempo libre, aproximadamente una docena de hackers se reúnen en un laboratorio prohibido para las cámaras. 2 de ellos aceptan reunirse con nosotros. Ahí la tenéis. Se llama Estrella del Norte. Y tiene este aspecto, sin encapsular. Es la placa de circuito que tenemos para hacer todas las pruebas con la Estrella del Norte, para demostrar que podemos encapsular e implantar en personas una placa de circuito, un circuito impreso alimentado por batería, sin que pase nada malo. Los implantes de circuitos bajo la piel abren todo un abanico de posibilidades para los body hackers. Añadiendo sensores programables, pronto serán capaces de recibir mensajes en Morse o de operar maquinaria por control remoto. Se convertirán en seres humanos mejorados, con más de 5 sentidos. Ya se han realizado varios ensayos. Usando visión infrarroja, por ejemplo, este implante permite una vigilancia constante de los niveles sanguíneos.
Puedes ponerte un implante magnético y es un flipe cuando coges un clip, o un tapón y vacilas a tus amigos, pero es mucho más que eso. Te permite sentir los campos electromagnéticos, y eso me parece expandir las capacidades del ser humano. Ahora solo podemos ver ciertas ondas luminosas, pero si pudiéramos ver en ultravioletas, o infrarrojos, o rayos X, o rayos gamma, podríamos ver todo lo que nos falta. El implante magnético de Greenhouse no es más que un divertido invento, pero es el primer paso para mostrar a la gente cuánto se están perdiendo. Para el movimiento transhumanista, el ser humano potenciado es solo el primer paso. Su máxima aspiración cuesta tomarla en serio, alcanzar algún día la inmortalidad. Hacemos esto abiertamente en algunos foros en los que participamos y lo publicamos en nuestro sitio web para que quien quiera tenga acceso a esta información y la aproveche en sus proyectos o la desarrolle o le sirva para impulsar sus propias innovaciones. Nos encantaría que la comunidad de científicos, ciudadanos y hackers la tomara y creara algo nuevo que no se nos haya ocurrido a nosotros. Greenhouse aspira a crear un órgano artificial que impida que el corazón, el hígado o los riñones se deterioren, o que permita la transmisión de conciencia del cerebro a un sistema digital. Y así podremos adquirir la inmortalidad. Son grandes beneficios y grandes cosas las que investigamos. Y me da igual quién lo consiga. Si todo este material lo ponemos en código abierto y decimos, estamos trabajando con el corazón, eso es compartir información y ayudar a la humanidad a tener un corazón sano. No me importa si alguien se saca $1 millón. Lo que busco es ese corazón sano. En vista de los logros de determinados hackers que son cada vez más rápidos, la comunidad científica profesional necesita evolucionar. En Boston, el Instituto de Tecnología de Massachusetts es la institución científica por excelencia. Consta de 27 departamentos y entre sus investigadores ya hay 78 galardonados con el Premio Nobel. En el campus universitario se levanta un monumento al futuro de la investigación. Cada año, el laboratorio del Instituto Media Lab recibe un centenar de estudiantes investigadores cuidadosamente elegidos. El Media Lab es un lugar al que acuden los inadaptados. La gente que no termina de encajar en la ingeniería electrónica, o en la biología, y tampoco en la informática. Son personas multidisciplinares, la clase de gente que acaba recalando en Media Lab. Estos personajes únicos revitalizan la investigación científica. Cada vez hay más información disponible en Internet, y eso no existía antes. Tradicionalmente, la ciencia se hace a través de las revistas profesionales arbitradas. Ahora tenemos cada vez más publicaciones de acceso abierto, y la gente se salta todo el proceso. ¿Sabes qué? Mira lo que he hecho. Ahora tú puedes desarrollarlo, hacer algo nuevo. Y eso acelera el ritmo de investigación. Este planteamiento abierto, el enfoque de compartir la información que se asocia tradicionalmente a estos hackers y personas con múltiples recursos, es lo que podemos considerar realmente nuevo en todo esto. Es la más grande que hemos tenido nunca. El ordenador de alimentos es uno de los últimos inventos de Media Lab. Parece un invernadero normal, pero en el futuro podría revolucionar la agricultura al optimizar el crecimiento de las plantas para garantizar una producción perfecta sin necesidad de fertilizantes. Cada planta está conectada a Internet a través de microcontroladores con sensores. Cuando una planta está creciendo, se lleva un registro mediante un sensor. Tanto CO2, tanta luz y todo eso. Y se agrupan todos esos datos en lo que llamamos fórmula digital de la planta. Por tanto, este pimiento está respaldado por datos. Y creo que esta clase de ciencia debe ser abierta. Es una ciencia que no puede ser propiedad de nadie. Es la ciencia de la vida. Este es el primer algodón hidropónico del mundo. Comprueba la expresión de este algodón. Aquí. Mira. El ordenador de alimentos no es para uso exclusivo de la comunidad científica. Fue diseñado y construido por entusiastas.
Cualquier usuario de Internet puede montar uno por varios cientos de euros nada más. Dentro de 3 años, imagino que habrá muchos más. Ya hemos enviado uno a México y hemos establecido una asociación para el intercambio abierto de datos. Y es solo la punta del iceberg. Cuando haya más lugares en el mundo donde se creen entornos como este, compartiendo conocimientos, producción, al final conseguiremos reducir el volumen de alimentos que enviamos físicamente, y lo que haremos será enviar datos sobre alimentos. El proyecto de Caleb Harper demuestra que una nueva forma de investigación científica es posible. Investigación basada en el trabajo de miles de aficionados voluntarios, no solo científicos, en el que varias disciplinas se solapan. Cuando miro alrededor en mi campo de trabajo, que es el de la agricultura en entornos controlados, lo que veo es un ámbito en el que la gente no puede compartir conocimientos. Están investigando rodeados de muros IP o de muros disciplinarios. Y se podría avanzar mucho más deprisa. Miren cómo se creó Internet. Fíjense en Linux, en Mozilla. Todos ellos han hecho grandes avances porque muchos cerebros pudieron expresarse y trabajar sobre la misma herramienta. Eso es lo que pretendo con mi iniciativa de agricultura abierta. Y está buena. Proyectos como el Ordenador de Alimentos y el Media Lab generan decenas de proyectos derivados cada año. La mayoría está en código abierto y hay que sumarlos a otras miles de ideas acariciadas por los hackers. Abogando por la independencia y la transparencia, los hackers mantienen la esperanza de un mundo mejor, uno donde la innovación esté al servicio de la gente, una utopía salida de una novela de ciencia ficción. Aquí está. Esta es una novela de ciencia ficción llamada El jinete de la onda del shock. Creo que es de 1975. Y anticipaba algunos aspectos del moderno Internet con asombroso detalle. Y esto es un cuento clásico de ciencia ficción de 1947, un lógico llamado Joe, en el que, lo crean o no, el autor se anticipó a las consecuencias sociales de los motores de búsqueda de hipertexto como Google, en 1947. Dada la ubicuidad de Internet, es posible que el principio de código abierto se extienda a otras áreas de la sociedad, con consecuencias para nuestra era comparables al surgimiento del capitalismo en el siglo XX. Todavía es pronto. La gente que creó el hardware de código abierto es, yo diría, el software de código abierto es de alrededor de 1983 o 1984. Acaba de empezar a establecerse como cultura. La aplicación rompedora, el equivalente de Linux, todavía no se ha inventado. Todos sabemos que está ahí, pero nadie la ha descubierto aún. Es posible que paseándose por la feria de Makers esté un auténtico pionero que revolucionará nuestras vidas y nuestra forma de ver el mundo. No soporto las preguntas sobre el futuro, porque pienso que, en ciertos aspectos, ya estamos viviendo el futuro hoy, con el movimiento de Makers. Espero que siga sumándose gente y que pueda conservar su identidad fundamental. Los hackers no pierden el tiempo haciendo conjeturas sobre el futuro. Concentran todas sus energías en sus proyectos y en su flujo de ideas. Pienso que el concepto de lo que es posible para el público, frente a alguien que está trabajando en el espacio, es la parte que me resulta más interesante de los biohackers. Cuando surge una idea, la exploran de inmediato. Y ahí radica la diferencia. Si se anunciara un avance en el futuro, digamos a 8 años vista, y dijeran, hemos pensado que ya podemos hacer una interfaz cerebro-ordenador que sea realmente eficiente, las primeras personas que experimentarían con ello serían los biohackers. El público todavía tardará 50 años en verlo, o incluso en aceptarlo. En la historia de la electricidad, se cuenta que Benjamin Franklin se puso a volar una cometa con una llave atada en el extremo, y así pudo hacer grandes descubrimientos. Imaginen que alguien le dice, «Ben, ¿no te inquieta un poco? La electricidad, los rayos, son cosas que asustan bastante. Viene del cielo».
¿No crees que hay algo divino en la electricidad? Pienso que Franklin le habría contestado: estoy volando una cometa. Y aquí tengo una llave. No sé si algún día se cumplirá lo que dices. Pero estamos en 1752 y estoy muy interesado en ver cómo funciona este experimento con la cometa y la llave. Debemos considerar cada tecnología con sus inconvenientes y sus ventajas. Y en último extremo, uno quiere estar en el lado bueno de la historia. La revolución emprendida por los hackers no es más que el principio.